Lengua materna, leyenda y cultura. ¡Qué gusto encontrarnos de nuevo! Mi nombre es Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Recuerden que la salud es lo primero. Soy la profesora Atalia Vega y efectivamente es un gusto estar aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre leyenda y cultura. Con esto nos referimos a analizar significados culturales en leyendas. Por consiguiente, hablaremos de este tipo de relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos sobrenaturales o mágicos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto, y que se puede intuir, y cómo es que, a través de estas leyendas, los pueblos hablan de su historia y transmiten su herencia cultural de generación en generación. Vaya, me parece que puede ser interesante para todas y todos, pues, ¿quién no se siente orgulloso de sus raíces? ¿A quién no le entusiasma contar sobre la historia de su cultura? ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado que trataremos es: recopila leyendas populares para representarlas en escena. Y el propósito es analizar significados culturales en leyendas. Desde la infancia hemos escuchado relatos tradicionales que se han creado y transmitido y preservado de generación en generación. Muchos de ellos los conocemos por el lenguaje escrito, pero la forma original de transmitirlos ha sido la palabra oral. ¿Sabían que este tipo de narraciones han estado presentes en todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad? ¿Saben por qué son tan importantes? Bien, pues la humanidad desde épocas muy tempranas ha sentido la necesidad de contar historias. Estas nos ayudan a existir y a explicar fenómenos. Algunos de estos relatos son leyendas y en esta sesión hablaremos de sus significados culturales. Los materiales que usarán para esta sesión son cuaderno, lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Las leyendas son expresiones literarias originadas en la tradición oral de los pueblos, en las que se mezclan hechos históricos con sucesos imaginarios. Las leyendas nacen a partir de eventos probablemente reales o posibles, que con el pasar del tiempo van mutando hasta adquirir un contenido mágico o simbólico, y que al pasar de boca en boca se agregan nuevos elementos o cambiando otros, es decir, son de creación colectiva, ya que cada narrador aporta algo a la historia. De esta forma, conocer las leyendas que se cuentan en una comunidad permiten identificar aspectos culturales para comprender mejor cómo son sus integrantes, en lo que creen y cuáles son sus creencias y prácticas. Y para poder hablar de los significados culturales en las leyendas, comprendamos primero lo que es la cultura. En este contexto, entendemos la cultura como conjunto de conocimientos, saberes, creencias, costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, normas y valores que configuran su identidad de un grupo social y que regulan el comportamiento de los individuos que lo conforman. La palabra cultura proviene del latín que significa cultivar, labrar o cuidar y hace referencia a cultivar las prácticas que adquiere o posee un grupo humano. La cultura es el resultado de la acumulación de experiencias y de la adaptación a diferentes circunstancias que tuvo una población durante un largo periodo. Es la cultura la que garantiza la supervivencia del grupo social. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura definió a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Así es, las referencias de modo, tiempo y lugar son útiles cuando se trata de analizar los aspectos culturales de una leyenda. Podemos apoyarnos de algunos cuestionamientos. Lugar. ¿Dónde ocurrió la historia? Tiempo. ¿En qué época ocurrió la historia? Y de modo. ¿Qué hechos históricos se mencionan? ¿Y qué costumbres, tradiciones o creencias se mencionan a lo largo de la historia? Por otro lado, para analizar una leyenda desde su aspecto cultural, es importante realizar una indagación más profunda de la que hayamos elegido. También es conveniente contrastar lo que dice la leyenda con la información recopilada en diversas fuentes. Esto nos ayudará a comprenderla. Como en toda narración, las leyendas se estructuran con una introducción, un desarrollo y un desenlace. También poseen 3 elementos importantes: personajes históricos, tiempo o época y lugar donde ocurre la acción. De los personajes históricos que la protagonizan, hay que decir que su existencia no necesariamente es verificable, y en lo referente al tiempo o época en que sucedió y el lugar donde ocurre la acción, estos deben ser reconocibles y verificables. La principal característica de las leyendas es que parten de una pretensión de veracidad. Esta peculiaridad la diferencia de otros géneros, es decir, las leyendas se fundamentan en la creencia de que lo que se cuenta sucedió realmente en algún momento. Profesora, pero ¿cómo se relaciona la cultura con las leyendas? Esa respuesta es bastante amplia. La trascendencia de las leyendas dentro de la cultura ha sido muy relevante, debido a que en su contenido se reflejan las creencias e ideologías de la sociedad en donde se originaron. Además, a partir de estas han surgido costumbres y tradiciones que vuelven característico al lugar donde se desarrollan. Además, las leyendas no se deben percibir como narraciones ajenas a nosotros, por creer que su origen es de una temporalidad ajena. Me parece que el conocer leyendas tanto nacionales como de otros países nos da la oportunidad de entender la concepción del mundo desde otra época o visión social, pues de igual manera se le atribuye cualidades mágicas o fantásticas a algo que aún no es comprensible por la mayoría o por todas las personas. Y además de eso, también nos permiten establecer una identidad cultural y una forma de entender la religión o el país del que se hable. Es decir, conocer sus leyendas nos da una idea de su cultura y por consecuencia de su gente, lo que nos permite admirar y respetar sus narraciones y conocer su visión del mundo. Es importante puntualizar cuando hablemos de culturas o ideologías que el respeto deberá prevalecer, ya que habitualmente contiene una carga relacionada con creencias religiosas. Así es, aunque la transmisión de leyendas no se limita a determinadas regiones geográficas o lugares cuya población se compone de gente religiosa, las leyendas existen en todo el mundo y en cualquier región, incluso en los lugares más desarrollados e industrializados. El uso de este tipo de narraciones se ha popularizado como una forma de entretenimiento. Por ejemplo, hay algunas que fueron tan conocidas en su época que no solo se quedaron en dichos populares, sino que se han inmortalizado en libros o películas, permitiendo que la gente, sin importar su procedencia, las pueda conocer. Resolver enigmas y explicar hechos históricos, sobre todo de la naturaleza, se puede hacer gracias a los muchos descubrimientos y al notable crecimiento relacionado al avance en el conocimiento científico. Sin embargo, las leyendas siguen presentes, transmitiendo la cultura de antepasados a las nuevas generaciones. Ahora que se menciona, hace tiempo leí que presentaron un libro de mitos y leyendas de México, y ahí destacaba la importancia de ellos en la tradición cultural mexicana, como un patrimonio que se debe rescatar. Así es, muchos autores han hecho un gran esfuerzo por preservar y difundir estos relatos orales que son parte de la riqueza de nuestro país. Me encantaría conocer más acerca de las leyendas, maestra. ¿Qué te parece si vemos una
y luego realizaremos un reto. Muy bien. No olviden poner mucha atención y tener a la mano papel y lápiz para realizar anotaciones rápidas sobre detalles o palabras que les llamen la atención, pues estas notas nos servirán más adelante. Hola, mi nombre es Malvina y estoy aquí porque me siento con la responsabilidad enorme de contarles una leyenda. Una leyenda que pueden ustedes creer o no, esa es su responsabilidad y su decisión. Cuenta esta leyenda que hace muchísimos años vivió en Córdoba, Veracruz, una mujer, una mulata, que llegó repentinamente. Nadie en el pueblo la conocía, era catalogada como una mujer ermitaña. Pero eso sí, una mulata de escultural belleza. Ella no llevaba una vida social como todas las personas del pueblo. Prefería estar sola, alejada. Caminaba por las calles del pueblo y solamente recibía ataques, críticas, comentarios hechos por mujeres que envidiaban su belleza. Ahí va esa mulata, allá va, pero no sabemos de dónde viene, cuál es su apellido, debe ser una mujerzuela, decían todas. Estaban obsesionados por el origen de esa mujer tan hermosa, que también era conocida por utilizar hierbas para curar de manera magnífica algunas enfermedades. Podía predecir las lluvias, invocar las lluvias, predecir los temblores. Todos, absolutamente todos estaban obsesionados por esa mujer. Querían saber más de ella. ¿Quién era? ¿De dónde venía? Pero el alcalde de ese pueblo era el más obsesionado. Don Martín de Ocaña, un hombre de edad madura que le ofreció su amor. Prometió bajarle el cielo y las estrellas si se quedaba con él y lo amaba. Pero la mulata lo despreció. No, le dijo, no, es usted muy amable, don Martín. Pero no, don Martín quedó despechado. Se sintió rechazado. Así que como hombre despechado, decidió tomar venganza y la acusó de darle a tomar a él un brebaje para dormirlo. Así que inmediatamente la capturaron. La llevaron casi a rastras a un sótano. La tuvieron prisionera hasta que le dictaron sentencia, y la sentencia no fue ni más ni menos que quemarla en leña verde como una bruja. Así le dijeron, esa mujer es una bruja. Ella se encontraba en el sótano, en ese lugar horrible, oscuro, diminuto, esperando su pena de muerte. Cuando tuvo una gran idea, volteó y vio al carcelero y le dijo, señor carcelero, ¿podría usted conseguirme un gis? Un gis, contestó el señor carcelero, ¿cómo se te ocurre? Tómelo como mi último deseo. Siendo así, dijo el carcelero, que además estaba también asombrado por los encantos de esa bella mujer, encantos que ni siquiera el encierro de días podía opacarlos. El carcelero le consiguió el gis y se lo llevó. Aquí tienes, le dijo a la mulata. Muchas gracias, señor carcelero. Inmediatamente la mulata empezó a dibujar en esa pared horrible, oscura, tétrica de ese horrible lugar un barco delineado con ese gis blanco. Un gran talento para dibujar tenía esa mulata. Le preguntó inmediatamente al terminar al carcelero, señor carcelero, ¿qué opina usted del barco que acabo de dibujar? Oh, el carcelero lo vio y quedó asombrado a ver qué maravilloso dibujo había logrado hacer esa mujer con un simple gis. ¿Cree usted, señor carcelero, que a mi barco le hace falta algo? Contestó el señor carcelero. Sí, hay una cosa que le hace falta solamente. Poderse mover. Está maravilloso,
Bueno, dijo la mulata, si eso es lo que le hace falta, de un salto brincó al barco y se subió a él y empezó a alejarse el barco hacia el horizonte, lejos, lejos, hasta desaparecer con la mulata arriba. ¡Adiós, señor carcelero! ¡Adiós!, decía la mulata. El carcelero quedó asombrado, aterrado por lo que estaba viendo. ¿Cómo es posible que un dibujo estuviera desapareciendo, alejándose de esa manera? Ay, el carcelero jamás volvió a dormir tranquilo. Quedó un poco desquiciado. Además de que fue acusado de cómplice, porque nadie, absolutamente nadie le creyó lo del barco. Una mujer hermosa, la mulata, que se escapó del fuego de esa leña verde. Tal vez para ustedes esto puede ser una historia de terror, de verdadero terror. Pero para mí, créanlo, para mí no es nada. Porque yo he visto cosas peores. Peores. Qué importantes son las leyendas. ¿A ustedes qué les pareció la que acabamos de ver? Yo conocí esta leyenda como la mulata de Córdoba. ¿Ya habían escuchado? Así es. Incluso puede ser que incluso la leyenda tenga variaciones al momento de titularla. Ahora bien, antes de continuar haremos algunas precisiones. Los términos mulato o mulata remiten a una concepción que consideraba de forma equivocada que los humanos se dividían en razas. Así, eran nombrados mulatos las personas con ascendencia europea y ascendencia africana. Actualmente en México, la población afrodescendiente se asienta principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Tabasco y Veracruz. Ahora sí, podemos pasar al reto. Así es, ahora buscaremos rasgos culturales que se pueden observar en la leyenda que acabamos de ver, en Malvina la mulata. Esta leyenda surgió durante la colonia, en el siglo XVII. ¿Qué rasgos culturales de aquella época se manifiestan en este relato? Observemos el ejemplo y tomen nota en su cuaderno. En esa época se pensaba que una hechicera era una mujer, y aquí retomamos la información de la leyenda, ya sea explícita o no, y decimos que se pensaba que era siniestra y de las tinieblas. Por eso fue que el pueblo quería quemarla en leña verde, como se hacía con las mujeres que eran acusadas de brujería en ese tiempo. Terribles costumbres que ya quedaron prohibidas desde hace mucho tiempo. Ahora, cada uno de ustedes contestarán con sus propias ideas basadas en lo que acabamos de ver. En esa época se esperaba que una mujer aceptara pretendientes y se casara. Pero de acuerdo con la leyenda, ¿qué fue lo que hizo Malvina, la mulata? De acuerdo con la leyenda, don Martín de Ocaña, el alcalde del pueblo, le ofreció su amor, pero Malvina, la mulata, lo rechazó amablemente, por lo que él se sintió ofendido. En ese tiempo era mal visto que una mujer rechazara a un pretendiente, y más cuando su posición social y económica era buena. Vamos con la siguiente idea. En esa época era común que, si alguien estaba enfermo o tenía problemas de salud, sentimentales o económicos, acudiera con... ¿Qué creen ustedes? En ese tiempo, la gente creía en la hechicería y secretamente consultaban a las mujeres a quienes, por ignorancia, se llamaban brujas, para pedirles favores que consideraban imposibles. Por ejemplo, las muchachas que querían hallar esposo, los empleados cesantes, aquellos que deseaban que la riqueza y la fortuna llegaran a sus manos sin hacer el esfuerzo. Veamos lo siguiente. En esa época, una persona tenía fama cuando, de acuerdo con la leyenda, ¿por qué era famosa Malvina la mulata? Malvina la mulata era una mujer diferente a las otras. Primero, por su singular belleza, que provocaba la envidia y admiración de muchos. Y segundo, porque no buscaba un pretendiente para casarse, como se estilaba en esos tiempos. Todo esto le daba fama a Malvina la mulata,
ya que el pueblo entero hablaba de ella y era conocida en todos los rincones. Analicemos la última idea. En esa época, la forma en que se propagaban las noticias era: ¿qué es lo que escuchamos en la leyenda? ¿Cómo se comunicaban las novedades en el pueblo? En la leyenda, la narradora contaba que cuando Malvina, la mulata, llegó al pueblo, repentinamente la gente comentaba sobre ella al pasar, que nadie sabía quién era ni de dónde venía. Así que, como observamos, las noticias se propagaban de boca en boca y, naturalmente, cada persona daba su versión de las cosas, por lo que no siempre lo que se escuchaba era verdad. ¿Ustedes qué piensan? Vaya, pues realmente esta narración nos da mucha información de cómo era la cultura en aquel momento. Si tomamos en cuenta que las leyendas provienen de hechos verdaderos que han sido modificados con elementos fantásticos, me pregunto, ¿cuál habrá sido la verdad? ¿Quién fue Malvina la mulata? ¿Y qué pasó con ella? Como observamos, algunos creen que en realidad el carcelero se enamoró de ella y la dejó libre, o simplemente sintió compasión. Definitivamente las leyendas son muy populares. ¿Quién no ha escuchado leyendas en los lugares que visita? Precisamente, escuchemos a un alumno de secundaria quien nos cuenta sobre su leyenda favorita. Apunda, la princesa de la isla de Yunuen, situada en medio del lago de Pátzcuaro, era una joven hermosa a quien todas las personas y animales de la isla querían y respetaban, pues cada vez que estaban cerca de ella se comportaban de la mejor manera posible y por eso tenía mucha fama. Pero esa fama llegó a oídos de los guerreros chichimecas, quienes planearon ir a Yunuen con la intención de robársela para casarla con su rey. Pero esos guerreros eran muy presumidos y contaron a otros lo que pretendían hacer. Los hermanos de Apunda, que estaban disfrazados de pescadores entre la muchedumbre, escucharon esto y corrieron a dar aviso a su hermana, quien los escuchó atentamente. La princesa sabía que no había escapatoria y la perseguirían a cualquier lugar al que se dirigiera, pues ya habían invadido todos los caminos de la región, excepto el lago y Yunuen, que era una isla muy pequeña para esconderse. Les dio las gracias a sus hermanos y les pidió que fueran a descansar. Una vez que estuvo sola, fue hacia el lago para contarle lo sucedido. No pudo evitar llorar de pena. Pátzcuaro, el lago, quien estaba enamorado de ella, le dijo: «No temas, amada mía. Al caer la noche, vístete de blanco y espera que salga la luna. Aborda luego una barca y rema hasta mi centro. Una vez allí, salta al agua. Yo te voy a recibir y nunca más podrán alejarnos». Así lo hizo. Al saltar se convirtió en una bella garza y desde entonces el lago Pátzcuaro protege a la princesa Apunda y le ofrece los peces que ella necesita para alimentarse. Y los pobladores de Yunuen saben que el día que no haya garzas en el lago se secará de tristeza. Maestra, esta leyenda no la conocía. ¿Dónde se encuentra el lago de Pátzcuaro? El lago de Pátzcuaro se encuentra en el estado de Michoacán, a 63 kilómetros al oeste de Morelia, capital del estado. Contiene 7 islas: Janitzio, La Pacanda, Yunuen, Tecuena, Jarácuaro, Urandén Morelos y Urandén Morales, además de un islote llamado Copujo. Habíamos dicho que los hechos narrados en la leyenda pueden estar ubicados en algún momento de la historia de un pueblo o una cultura. En este caso, podemos ubicar en tiempo y espacio esta leyenda de Japunda, la princesa del lago de Yunuen. El alumno que narró la historia mencionó que los guerreros que querían llevarse a la princesa eran chichimecas. Así es, y la princesa y los habitantes de Yunuen eran purépechas. Así que podemos inferir que esta leyenda sucedió en el México prehispánico, es decir, antes de la conquista. En esa época era común que un pueblo tratara de conquistar a otro, normalmente por la fuerza de sus ejércitos. Me imagino que la parte mágica o fantasiosa de esta leyenda es la que señala que la princesa Upanda se ha convertido en una garza. Quizá no al encontrar a la princesa, los pobladores inventaron esa historia, pero en realidad la escondieron muy bien. Eso nunca lo sabremos. Lo cierto es que Yunuen existe. Esta palabra significa media luna en purépecha antiguo y actualmente es muy visitada en Día de Muertos por sus emblemáticas celebraciones.
No cabe duda de que conocer nuestras leyendas nos aporta mucho acervo cultural y ahora sabemos por qué son un tesoro de los pueblos en los que se originan. En su comunidad, ¿hay leyendas famosas? Seguramente conocen más de una y la escucharon de alguien mayor que ustedes. También es casi seguro que algún día se la cuenten a alguien más pequeño. Y con esto cerramos esta sesión donde analizamos los significados culturales de las leyendas. Recuerden que nuestro aprendizaje esperado fue: recopila leyendas populares para representarlas en escenas con el propósito de analizar significados culturales en leyendas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre leyenda y cultura. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71